acerca de mi primer amor. Cuando yo digo mi primer amor, no estoy hablando del noviazgo, obviamente, no estamos hablando de eso. Pero Dios establece desde el principio una relación con su pueblo. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, donde... The other way? Sorry. Is it working? Okay. Donde Moisés escribe estas palabras, donde él dice, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el ¿qué? Es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Dios desea que su pueblo le ame con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Dios desea que su pueblo tenga una relación con Él, no por obligación, sino por amor. Ahora, vemos Jesús, Él mismo respondió a un maestro de la ley cuando le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde luego diciendo en Lucas, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ame al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Podemos entender que Dios pide que su pueblo le ame. ¿Están conmigo? Pero nosotros sabemos que a veces el amor, humanamente hablando, a veces se paga esa pasión. Liam Strauss, él dijo estas palabras, el amor es el primer esencial en el carácter cristiano y cuando comienza a declinar, el alma comienza a desviarse. El cambio que ocurre lentamente es difícil de detectar. Por ejemplo, la corteza terrestre se mueve aproximadamente 1 a 10 centímetros por año. Nosotros no lo sentimos, nosotros no lo vemos físicamente, pero que se está moviendo la tierra, se está moviendo. Y un proceso, y algo sucede cuando esas placas tectónicas se presionan tanto una contra la otra. ¿Qué sucede? Un terremoto. Es un proceso similar, puede suceder espiritualmente en nuestras vidas. Creemos que estamos haciendo bien hasta que Dios nos despierte con una situación tan grande que nos hace parar y preguntarnos qué está pasando. Mis queridos hermanos, hay veces que Dios tiene que mandar terremotos en nuestras vidas para despertar a algunos de nosotros. Porque algunos nos hemos apartado de Dios, no drásticamente, pero lentamente. Y como ya mencioné, el desvío o el cambio que ocurre lentamente es difícil de detectar. Comienza así. Comienza con perder un servicio. Y después de perder un servicio, poco a poco uno se acostumbra. De perder un servicio se convierte en, ya no vienes el miércoles y domingo. Y luego se convierte en algunas semanas. O puede ser otro ejemplo. Hacías algo en la iglesia, pero luego, poco a poco, te quieres apartar. No quiero parar completamente, pero luego, poco por poco, te das cuenta que ya no estás haciendo nada. Mis queridos hermanos, y a veces Dios tiene que mandar ese terremoto para decirte, hey, te estás apartando de mí. Algunas personas Dios ya le ha hablado y Dios ya le ha dicho, regrese a mí, pero algunos son muy sordos y no quieren escuchar. Por lo cual, si no quieres escuchar, no te sorprendes cuando llegue terremotos en tu vida. Ahora sepa, Dios es un Dios de amor. Esos terremotos no es para hacerte mal, siempre es para bien, para que tú regreses a Él. Esta noche veremos cómo Dios mandó una carta de advertencia a una iglesia que estaba bien exteriormente,
pero lejos de Él en el interior. La iglesia en Éfeso tenía pies ocupados, manos limpios, hombres fuertes, una mente sana, pero su corazón estaba apartado de Dios. Su alma le estaba llevando al desvío. Ellos estaban en un camino al desastre espiritual. Y Jesús extendió la mano para recuperarlo antes de que fuera demasiado tarde. Y note lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 2. Él que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta fue escrita a la iglesia, pero cada miembro era responsable de su decisión. Escuchar a Dios o ignorarlo. Mi querido hermano, esta carta fue escrita directamente a la iglesia de Éfeso, no directamente a nosotros. Pero esta carta es para nosotros en un cierto aspecto, porque todo lo que está en la palabra de Dios es para uno. Ahora, estamos leyendo el correo de otra persona, pero si el zapato te queda bien, úsalo. Nos debemos de preguntar hoy en esta noche, ¿tienes todo menos el principal? ¿Has abandonado tú tu primer amor? No, escucha lo que el Espíritu tiene que decir en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasa en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerde de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, lo cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que salga vencedor le dará derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Padre, en este momento yo pido, Señor, que primeramente tus palabras no solo penetre a nuestra iglesia, pero que penetre a cada corazón, incluyendo el mío. Porque cada uno de nosotros somos propensos a caer. Cada uno de nosotros somos propensos a desviarnos de tus caminos. Por lo cual, Señor, pido que nos des oídos atentos a tu Espíritu. Que podemos ver y que podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Y en tu nombre oramos. Amén. Note cómo comienza la carta. Dios consuela a su iglesia. Esto no se escucha como una carta de consuelo, pero en un cierto aspecto lo es. Cristo es el que sostiene las 7 estrellas en su mano. Now, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, quiero que vean. Juan describió al Cristo glorificado diciendo, en su mano derecha tiene ¿qué? 7 estrellas. Y en el versículo 20, Cristo le revela a Juan lo que significa las estrellas y qué significa el candelabro. Dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahora noten que las 7 estrellas son los ¿qué? 7 ángeles. Y la palabra ángeles significa mensajero. Now, lo que está diciendo es que el mensajero es el pastor de la ¿qué? De la iglesia. En un cierto aspecto, el pastor es el ángel. Él está proclamando la palabra a su pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escucharemos la voz de quien sostiene las 7 estrellas. No, noten esto. Esto es lo que dice, ¿quién está hablando?
¿Quién es el que sostiene las 7 estrellas? Jesús. ¿Están conmigo? Jesús sostiene a las 7 estrellas. Pero noten la descripción que Juan nos da, que va a hablar. Él dice, el que tiene las 7 estrellas, ¿en qué? En su mano derecha. Tiene, significa agarrar firmemente, indicada la autoridad que Jesús ejerce sobre su liderazgo de la iglesia. Jesús tiene toda autoridad sobre su iglesia. Él es el creador del universo. Todo está en su mano. Pero esto es una palabra de precaución y consuelo. Porque la palabra de precaución es para los pastores y miembros de la iglesia. Los miembros deben tener cuidado con la forma en que tratan a los pastores. Porque Jesús tiene las 7 estrellas. ¿En qué? Las estrellas representan ¿a quién? Al ángel. El mensajero. Pero los pastores deben tener cuidado de cómo tratan a los miembros. Porque Jesús tiene las 7 estrellas en su mano. Si su pastor, si su ángel no está haciendo su trabajo, debe de tener mucho cuidado. Porque está en manos del Creador. Ser miembro de la iglesia de Cristo era estar en peligro en esos tiempos. Los cristianos en la época de Juan estaban siendo perseguidos. Algunos estaban muriendo. So, imagínense, lidiar una iglesia en ese tiempo no era un trabajo ¿qué? Fácil. Por lo cual Jesús le está consolando a los pastores que siguen predicando. Porque Él tiene sus vidas en sus manos. Y cuando uno está en la mano de Dios, puede tener la seguridad que todo obra para bien. Pero también noten algo de esta carta. Cristo camina entre los 7 candeleros de oro. No, vemos que las estrellas representan los ángeles, pero vemos que hay 7 candeleros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, vemos algo interesante. Juan vio a Cristo glorificado en medio de los candeleros. So, él está en medio de los 7 candeleros. Es la imagen que Juan nos da. Pero noten en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Qué está haciendo el que habla? ¿Camina qué? ¿Qué está haciendo? Caminando. Vemos en Apocalipsis 1 que Él está ahí parado. Y en Apocalipsis capítulo 2 vemos que Él está caminando ahora en el medio de los 7 candelabros. Según Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y note, Jesús está caminando en medio de las iglesias. Pero ¿por qué Cristo se encuentra en medio de los candeleros? La razón está en una palabra muy clave que muchas personas ignoran. La palabra, quiero asegurarme, la palabra oro. En las escrituras, el oro simboliza la pureza. Jesús camina entre los candeleros de oro para examinar la pureza de su iglesia. Los expertos, mis queridos hermanos, en crecimiento de la iglesia, enseñan que la clave del crecimiento es preguntar qué ven los invitados cuando visitan su iglesia. ¿Qué es la primera cosa que ven un invitado? Y las estadísticas dicen que se enfocan en quién les saludó y quién no. Otros observan y analizan el grupo musical. Otros analizan cómo está el ministerio de niños. Pero el problema con esas preguntas es que nadie está haciendo la pregunta, ¿qué ve Cristo en su iglesia? Cristo no está tan preocupado por quién está saludando y no. Él quiere saber qué es la pureza de su pueblo. Estamos haciendo las preguntas equivocadas. Nosotros estamos enfocados en las personas y Cristo está enfocado en mi pueblo. Y Cristo está examinando nuestra pureza como iglesia. ¿Qué ve Cristo en nuestro servicio de adoración? ¿Ve un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad o ve un pueblo que le alaba solo de labios? ¿Qué ve Cristo
cuando estamos haciendo nuestro estudio bíblico? ¿Ve un pueblo que verdaderamente le desea o un pueblo que ponga una máscara? No solamente que ve Cristo en la iglesia, que ve Cristo cuando estamos fuera de aquí. ¿Cómo te comportas cuando ya no estás alrededor de otros hermanos? Porque Cristo ve todo. Y ese es el problema. Nos enfocamos solo de lo que está sucediendo aquí, pero nos olvidamos que nosotros somos el templo de Cristo. ¿Qué ve Cristo cuando Él ve a su pueblo? En el versículo 2, el Señor que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha y que está caminando y analizando su pueblo, Él ahora va a hablar y le va a decir a su iglesia algo. Y note las palabras que Él dice. Yo conozco. Son palabras que en realidad deben traer temor a nuestras vidas. Porque hay cosas que conocemos del uno al otro, pero ¿quién conoce todo de ti? Mi esposa solo sabe las cosas que yo le demuestro, pero Cristo sabe todo de mí. Esas palabras deben hacernos temblar, porque no servimos a cualquier Dios. Él conoce. Él nos conoce totalmente, perfectamente y completamente. Y Dios reconoce las obras de su iglesia. El Señor sabe muy bien, note lo que Él exalta a la iglesia de Éfeso. Él habla bien, no está hablando nada mal. Él dice, yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Obra se refiere a hechos, a actividades. Esta iglesia es una iglesia que está sirviendo. Y noten que Juan menciona que es una iglesia que está trabajando, ¿qué? Duro. El trabajar duro significa que está trabajando hasta, está gotando, tiene gotas, está usando toda su energía, todo su esfuerzo para la obra. Están trabajando duro, se desgastaron por la misión y el mensaje de Cristo. Y note que Cristo dice, tu perseverancia significa soportar una carga pesada. Hubo momentos en que era difícil para los miembros de la iglesia seguir a Cristo, pero ellos perseveraron. Note que también dice que era una iglesia que tenía fidelidad a la doctrina santa o sana. En el versículo 2 dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Mi querido hermano, la disciplina es la marca faltante de la iglesia hoy en día. Hoy muchas iglesias no le importa cómo los cristianos están viviendo su vida. Muchas iglesias solo le importa si tú vienes, si tú das tus diezmos y si estás sirviendo. Y yo le quiero decir a todo el mundo aquí hoy en esta noche, Fabio y yo, a nosotros no le importa lo que ustedes hacen, lo que importa es lo que tú eres. Porque eso es lo que importa a Dios. Y no podemos tener personas sirviendo si no están bien con Dios. Seamos claros y seamos sinceros. Y si usted no quiere dar un centavo, no dé. Pero quien es el oro del dueño del oro y la plata es el Señor. Y Él sostiene su pueblo. Pero esto es importante que entendamos. Porque hoy en día escuchamos a muchos cristianos decir, no me juzgues. Es en Mateo capítulo 7. No me juzgues, no me digas a mí lo que estoy haciendo mal. Muchas personas intentan usar el no juzgar cuando saben que están haciendo algo mal. No, solo Dios me puede juzgar. ¿Qué diría Dios de tu vida ahorita mismo, pues? Si tú no quieres que yo te juzgue, ¿qué dice Cristo de ti? El problema es que muchos de nosotros como cristianos tenemos miedo a llamar el mal mal. No es mi problema. No, cada quien vive su vida como quiera. No, eso no debe ser la iglesia. Note la iglesia de Éfeso. Ellos no se alegraban cuando alguien estaba en el mal. Tenían que llamar la atención. Cuando alguien estaba en la inmoralidad, lo llamaron la atención. Cuando alguien estaba pecando, ellos le reclamaban. Esto es importante entender. La iglesia no puede ser una iglesia que acepta la vida de todo el mundo.
Tiene que llamar lo que Dios llama pecado, tal como lo es. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba firme en su doctrina. Y note también, al igual cuando aparecía un apóstol, lo pusieron a la prueba. En ese tiempo de Jesús, habían muchas personas que dijeron que eran apóstoles, porque hacían milagros. Pero ellos tenían una doctrina de decir, hey, oye, nosotros conocemos los apóstoles, ¿quién eres tú? No cualquiera podía engañar al pueblo. Y no solamente no podían engañar, no era un pueblo que quería escuchar mensajes que le iban a hacer sentir bien. Mi querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque tú puedes meterte en YouTube y encontrar tantos videos que va a decir cosas que tú vas a decir, wow, esto me hace sentir mejor. Pero no vas a escuchar tantos mensajes que te va a decir, tú eres una mal persona. Todos queremos escuchar lo tan bueno que somos, pero nadie quiere escuchar lo tan sucio, lo tan malos que somos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero note también que el Señor dice, yo conozco que eres una iglesia en la sana doctrina, pero también has perseverado y sufrido por mi nombre. Esta es una iglesia que está sufriendo y que ha experimentado dolor por el Evangelio de Cristo. Yo sé, todo esto se escucha muy bien. Ahora, a mí, si usted no me conoce, a mí me gusta salir a comer. Básicamente Lidia y yo salimos 4 veces a la semana. Y siempre cuando salimos a un lugar le pido a Lidia, antes de ir a comer, averigüe por favor cuántas estrellas le da Google. Porque si Google le da 2 estrellas, no voy a llegar allí. Por apariencia, la iglesia de Éfeso ahorita mismo se ve como una iglesia de ¿cuántas estrellas dirían ustedes? Para mí parece como una iglesia de 5 estrellas. Y déjame decirte, mis queridos hermanos, cuando tú ves algo que tiene 5 estrellas, usualmente no lo ves. Y tenemos que tener mucho cuidado de tratar de buscar una iglesia perfecta. Porque si buscas una iglesia por 5 estrellas, no lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos allí. Es la realidad. Pero ¿sabes lo que? No solamente eso. Podemos nosotros decir que esta es una iglesia de 5 estrellas por lo que nosotros vemos. Pero ¿quién verdaderamente conoce el corazón de la persona? Nosotros nos podemos impresionar con lo que muchas iglesias están haciendo, nos podemos impresionar con lo que nosotros estamos haciendo, pero ¿quién sabe el corazón del hombre? Por lo cual, Dios ahora va a dar su Google review de su iglesia. Y Él va a decir, oye, tengo algunos buenos comentarios, pero tengo algo en contra de ti. Y aquí está. Dios presenta su disgusto con su iglesia. Y note lo que Él dice. Jesús declaró, has abandonado tu primer amor. Esta queja puede apuntar hacia el amor por Cristo, amor por el uno al otro, el amor por los perdidos, pero el tono y el contenido apuntan al amor por Cristo. Amar al Señor es lo principal y es lo que hemos visto en Deuteronomio. Esta iglesia tenía todo por papel, pero le faltaba lo principal, amar a Dios. No habían perdido su primer amor. Se alejaron, abandonaron a su primer amor. Noten, esto no fue ningún accidente. Esto fue intencional. Ellos abandonaron a su Señor. Fue una traición deliberada. Y poco a poco, la iglesia se alejó hasta que abandonaron su primer amor. No, si alguna vez has estado enamorado, sabes lo que es el primer amor. Usted sabe esas llamadas que nunca quieres colgar, que nunca quieres cortar. Usted sabe que todo el tiempo estás pensando en él o ella.
Y no hay nada que te puede quitar de pensar y meditar. ¿Cómo ella está en este momento? Haces todo lo posible para verla a ella feliz. Yo me recuerdo cuando Lidia estaba en la universidad y tenía que cortar grama. A veces yo iba al seminario, iba a UNO para ir a comer y a almorzar con Lidia. Yo hacía cualquier cosa para solo verla feliz. No estoy diciendo que no lo hago todavía. Le llevé a Mississippi el lunes. No puede decir que no. Ok. El punto es, uno sabe lo que uno hace cuando todo es bonito. Pero ¿qué sucede cuando la luna de miel se acaba? Yo escuché a una persona decir, el amor es ciego, pero el matrimonio abre sus ojos. Y así lo sienten algunas personas. Ya las cosas románticas pueden convertirse en rutina. La vida pasa y el fuego que consumió la relación comienza a apagarse. Ya no recibes tanto flores como antes. No recibes ese texto de buenos días, mi amor, buenas noches. Ya tu pareja no te está esperando en la cama. Ya se duerme sin ti o con ti. Ustedes saben, esas cosas suceden. Y esto es lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Abandonaron su devoción a Cristo. Pero yo me hago la pregunta y yo quiero que nosotros nos examinamos en esta noche. Porque en Jeremías capítulo 2, versículo 5, Dios pregunta a su pueblo, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Nosotros a veces nos alejamos de nuestras parejas porque vemos algunas malas cosas. A veces solo nos cansamos. Pero ¿qué injusticia has visto tú en Dios? ¿Qué mal has visto en Dios? Y esa es una pregunta que Dios le hace a su pueblo. ¿Qué yo he hecho para que tú te apartes de mí? ¿No reconoces que tú me necesitas? Yo no te necesito a ti. Y yo mantengo y sigo fiel contigo, pero tú me das la espalda. ¿Qué yo te he hecho? Dime. Dios le está dando a su pueblo el permiso a decirlo en su cara. Y le hago la pregunta a ustedes, ¿qué injusticia han visto? Mi querido hermanos, amar a Dios es algo esencial para el cristiano. ¿Se recuerdan? Eso es lo que hemos visto en Deuteronomio. Ese es el gran mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Amar a Dios es esencial. Dios debe ser nuestro deleite. Dios debe ser nuestro gozo. Dios debe ser nuestro todo. Él debe ser lo que nuestro corazón anhela. Mi querido hermanos, amar a Dios no es trabajar primero para Dios. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Ellos trabajaban y pensaban que su servicio era la forma en cómo amar a Dios. Pero Dios dice, no necesito tu servicio, necesito tu corazón. Jesús dijo estas palabras, si me amas, ¿guardarás qué? Note lo que viene primero. El amor. Luego después viene el qué? La obediencia. Pero muchos quieren tratar de obedecer antes de amar. Y no funciona así. Cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama, hace. Y eso es lo que Dios le pide a su pueblo. Ámame a mí. Porque cuando tú me amas a mí, todo lo que yo te mando a hacer, todo lo que yo te digo, será mucho más fácil a obedecer. Porque si tú no me amas y yo te digo algo, tú vas a pelear ¿con quién? Conmigo.
Pero el que me ama, me obedece, me sigue. El amor es lo primero. Amar es la raíz. Hacer es el fruto. Esto es probablemente la razón por la cual Jesús puso el corazón primero en este deber supremo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón no es el órgano de la acción. El corazón es el órgano de preferencia. No es el órgano de hacer por Dios, es el órgano de deleitarse en Dios. Por lo tanto, el gran y primer mandamiento es: deleítate en el Señor. Ame a Dios. Pero también vemos que Dios corrige a su iglesia. Por sorprendente gracia, todavía hay esperanza para su pueblo. Y mis queridos hermanos, esto es la gracia que Dios nos da también a nosotros hoy en esta noche. Tú todavía estás vivo. La gracia y la misericordia de Dios todavía te alcanza. Porque hay muchas personas. Hoy vieron lo que sucedió en Georgia. Algunos jóvenes no pudieron ver un otro día más de vida. ¿Quién somos nosotros para saber cuándo será nuestro último día? Por lo cual el Señor le habla a su pueblo. Y eso es importante que nosotros entendemos. Porque note lo que dice. Recuerde de dónde has caído. Algunas cosas, mi querido hermano, debes de olvidar. Pero hay otras cosas que debes de recordar. Y debes recordar cómo fue cuando la gracia de Dios te alcanzó. Algunos de ustedes saben todo lo que han sufrido y lo tan bueno que Dios ha sido en tu vida. Algunos de ustedes saben cuando estaban cruzando la frontera y le rogaron al Señor, le dijeron: Padre, si tú me traigas a este país, yo te serviré. Algunos de ustedes estaban en lo peor de lo peor, sin hogar, luchando económicamente. Dios ha sido bueno. Y debemos de recordar de la fidelidad de Dios. Y sobre todo debemos de recordar de lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario. ¿Ha sido Dios justo con su pueblo? Claro que sí. Mira la cruz. Porque cada uno de nosotros merecemos la muerte. Pero la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó. Por lo cual Dios le dice a su pueblo: grábatelo en tu corazón. Amarás a tu Dios con todo tu alma y con toda tu mente. Giovanna, it's not clicking. Pero esto es importante que entendamos. Porque, amigos, cada uno de nosotros somos propensos a olvidar. Pero hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Porque ¿cómo podemos no olvidar? En Lucas capítulo 7 vemos una historia, y ya lo hemos estudiado, donde un fariseo le invita a Jesús a cenar. Y este fariseo, cuando entra Jesús, no lavó sus pies, no puso aceite sobre su cabeza, ni le dio un beso en el mejilla. Y Jesús está sentado en la mesa, y viene una mujer, dice Lucas, una mujer de la calle, básicamente una prostituta. Y esta mujer se mete en la mesa y se tira a los pies de Jesús. Y comienza a besar los pies de Cristo. Y sus lágrimas comienzan a caer sobre sus pies sucios. Y ella comienza a lavar, a limpiar los pies con su cabello. Y dice la palabra de Dios que ella sacó perfume y comenzó a ungir sus pies. El fariseo, cuando vio a esta mujer, le preguntó a Jesús: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sabrías quién está tocándote. Y Jesús cuenta una historia a este fariseo y le dice al fariseo: fariseo, había un colector que tenía dos personas que le debía dinero. Uno le debía $500, el otro le debía 50. Pero el colector perdonó la deuda de ambos. ¿Quién amaría más? El fariseo dijo:
supongo, el quien fue perdonado mucho más. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo comenzamos a pensar, tú y yo somos el persona que tiene una deuda con Dios, una deuda que no podemos pagar. Algunos tienen deuda de 500, otros tienen deuda de 50, uno tiene deuda de $5, uno probablemente 99 centavos, pero deuda es deuda. Y cuando tú no puedes pagar una deuda, se recuerda la historia que vimos, uno podía ir a la cárcel para toda la vida. Pero Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Y aquel que ha recibido mucho más perdón debe de darle gracias a Dios. Por eso me encanta lo que dice Pablo. Yo soy el peor de los pecadores. Cada uno de nosotros debemos reconocer de lo tanto y lo cuanto hemos fallado al Dios Santo que servimos. ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios? Si alguna persona aquí se está olvidando de su primer amor, solo recuerda lo que hizo tu primer amor en aquella cruz, donde Él pagó tu deuda para que tú pudieras tener vida. Y esto es importante entender, porque luego le dice a su pueblo, arrepiéntete. Él dice, recuerde y arrepiéntete. La iglesia de Éfeso estaba en pecado y Jesús le ordenó a recordar y luego arrepentirse. Pero la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Porque muchas personas creen que el arrepentimiento es cuando me siento mal y digo perdón. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno reconoce que está mal y dice, Señor, hasta aquí se acabó. Ya no quiero volver a regresar a caer. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. Se da cuenta que mis maneras no son correctas, los tuyos son. Por lo cual ya no quiero caminar en mi dirección, quiero caminar conforme a tu voluntad. Hay muchos cristianos, mis queridos hermanos, que recuerdan de la fidelidad de Dios, pero siguen caminando como quieren caminar. Y eso no es arrepentimiento. Porque amarás a Dios con todo tu corazón o amarás al mundo. Y esto es importante a reconocer. El sentir suficiente pena como para dejar de pecar no es suficiente. Hay que haber un cambio completo. Hay que ver un 180. Pero también aquí viene la cosa esencial. Dice, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. La pregunta para ti y para mí es, si tú te has apartado de Dios, ¿cuáles son los trabajos que hiciste al principio? Jesús no da ninguna especificación. Porque cada persona se enamoró de Jesucristo por diferentes formas. Pero lo que Él le dice es, regresa a lo que hacías en el principio. Sabes, yo sé que yo conquisté a Lidia de una forma y probablemente ustedes conquistaron a su pareja de diferente forma. Algunos escribían cartas, otros escribían canciones, otros cantaban canciones. Cada uno de nosotros hicimos algo diferente. Pero lo que Jesús le dice a su pueblo es, lo que sea lo que tú hiciste, regresa a hacerlo. Esto es un consejo para los matrimonios, porque hay algunos matrimonios que se están apartando. Regresa a hacer lo que hacían antes. Conquista a su pareja de nuevo, como lo hacían antes. Pero aquí vemos que no estamos hablando de parejas, estamos hablando de Cristo. ¿Qué hacías tú antes cuando tenías esa pasión? Algunos leían y estudiaban la Biblia. Otros oraban mucho más ferviente. Otros servían. Otros cantaban. Regresa a lo que hacías primero.
Y no esperes hasta tener ganas de amar a Jesús. Porque hay algunas personas que usarán la excusa, no lo siento. Mi querido hermanos, en consejería siempre le dicen a alguien, aunque no lo sientes, comienzan a hacerlo, porque los sentimientos regresarán cuando ya comienzas a ponerlo en práctica. Uno se comienza a despertar y decir, wow, es cierto. No, el punto es esto. Yo sé que mis palabras solo son palabras, pero yo espero que estén escuchando lo que las palabras de Dios te está diciendo a ti. Porque aquí viene la advertencia. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. Ahora noten, Jesús no le obliga a nadie. Él dice, el que tiene oído, escucha. Y que escucha, lo hace. Pero hay personas que escuchan y rechazan. Aquí viene la advertencia para ambos. Porque mi querido hermano, siempre hay consecuencias y siempre hay bendiciones cuando uno obedece y desobedece. ¿Están conmigo? No lo digo yo. Sin embargo, noten lo que el Señor le dice a su pueblo. Él dice en el siguiente versículo, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Tu candelabro. Esto se refiere al juicio venidero en ese momento. Si esta iglesia no atiende el llamado final del Señor, note lo que el Señor va a hacer. Los va a quitar del qué? De su camino. El propósito del candelabro es para hacer qué? Para dar luz. Pero si no está dando luz, el Señor dice, ¿para qué te necesito? Y note, cuando el Señor lo quita, nunca más va a regresar. Y esto es importante entender. Porque cada persona tiene la decisión a obedecer a Dios o no. Y si tú decides a no obedecerle a Él, solo sepas que hay una eternidad que tú estarás separado de Él para siempre. Donde tu luz nunca más se prenderá. Y si así quieres estar, es tu decisión. Mi trabajo como pastor no es forzar a nadie aquí. Mi trabajo como pastor es predicarte la palabra. Y cada persona es un adulto. Debe de tener el conocimiento y la sabiduría, hacer o no. Porque no será enfrente de mí quien te tendrás que testificar. Tú te presentarás a aquel que tiene las estrellas en su mano. Tú confrontarás a la persona que está caminando y viendo su iglesia. No me temes a mí, no temes a Fabio. Teme a aquel que juzgará tu alma para toda la eternidad. Pero sin embargo, siempre hay bendiciones para aquel que obedece la voz de Dios. Y aquí viene la bendición. Porque Él dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No, noten algo, estos vencedores no son personas especiales. Solo son personas que han puesto su confianza en Cristo Jesús y que encuentran su deleite en Cristo Jesús. No tienen ningún poder sobrenatural. La Biblia dice que cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo somos más que vencedores en Cristo. Tú y yo podemos llegar hasta el final por medio de su Espíritu. Y aquel que llega al final, note lo que dice, comerá del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Adán tuvo ese privilegio, pero por su pecado fue sacado del jardín de Edén. Pero llegó un segundo Adán, quien es el Cristo, que nos ofrece a nosotros vida eterna y en abundancia. Y aquel que escoge a Cristo vivirá con Cristo para siempre. Aquel que encuentra deleite en Cristo encontrará un deleite por toda la eternidad, donde puedes caminar en su jardín sin miedo, sin temor,
pero con gran alegría. Y en el cielo, en el paraíso, no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Pero hay de aquel que desobedece, donde la tormenta nunca parará, donde van a estar escuchando sufrimiento y llanto, no por un día, para el resto de tu vida. La decisión es tuya. Regresa a tu primer amor. Ame al Señor con todo tu corazón, o amarás a este mundo. Déjeme respirar una oración por nosotros en este momento. Porque vamos a preparar a tomar la cena del Señor. Y este es un tiempo para evaluar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos caminando con Él o no? Y si hoy te das cuenta que Él no es tu primer amor y que te has apartado de Él, hoy es el momento a regresar. La gracia y la misericordia de Dios te alcanza. No desaproveches. No tomes su sacrificio en aquella cruz por vano. Hoy en este momento voy a pedir que pedimos perdón donde tú estés. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y regrese.